relaciones entre las humanidades y las ciencias, entre otras peculiaridades. Posteriormente, en este contexto, se concreta APACS desentrañando especialmente las definiciones dadas a la persona para explorar, repensar y actualizar una propuesta de concepto que rompa las barreras temporales y que responda al diálogo entre la antropología filosófica y otras disciplinas. Es así como traemos ante ustedes, con orgullo, la nueva colección que se integra a nuestro catálogo y que refleja el trabajo del Centro de Investigación en Humanidades APACS, intitulada del mismo modo, y cuya primera publicación, Teorías Contemporáneas de la Persona, presentamos hoy. Los participantes en nuestra presentación son Juliana Peiró Pérez, Frances Torralba y Juan Pablo Martínez. Lamentablemente, la doctora Keki, anunciada en nuestras redes sociales, no podrá acompañarnos por motivos de salud. Ahora me permito presentar a Juliana Peiró, nuestra directora de la colección y coeditora de la obra. Juliana Peiró Pérez es doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra. Es diplomada en Ciencias Religiosas por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Pío XII de San Sebastián, con máster en formación del profesorado por la Universidad Internacional de Valencia. Actualmente es profesora investigadora en APACS, profesora del Instituto Teológico Digital y de la Universidad Internacional de La Rioja, así como colaboradora de distintas instituciones académicas de España y México. Es autora del libro Ser, Dependencia y Novedad, la renovación de la metafísica a partir de la doctrina formista de creación como Donatio Zeni. Su investigación se dirige hacia el estudio de las cuestiones metafísicas en las posibilidades de su renovación, en diálogo con la ciencia actual, así como con la antropología filosófica y teológica. Adelante, doctora, le cedemos la palabra. Muchas gracias, David. Muy buenos días y tardes a todos los presentes, tanto a los que nos acompañan virtualmente como a los que tenemos el gusto de recibir en el Centro Cultural de Iman, aquí estrenado. Es un placer para nosotros poder celebrar con todos ustedes este evento en el que hemos puesto mucha ilusión por lo que significa. Les hemos convocado para presentar el primer libro de la colección editorial APACS, Antropología Interdisciplina, Teorías Contemporáneas de la Persona. Una obra que creemos representa bien la identidad de la colección, que no es otra que la de situar la cuestión del ser humano en el centro del discurso filosófico, científico y cultural, contribuyendo con ello a que a través de la investigación sosegada y rigurosa de los investigadores de APACS y el diálogo académico con otros colegas afines a nuestros objetivos, se puedan dar pasos en nuestro anhelo de llevar a cabo una reflexión profunda acerca del ser humano, para comprender fenómenos antropológicos como el amor, el perdón, la educación, la ciencia, la ciudad, la belleza, la tecnología, etc., adentrándose con ello en la paradoja de la libertad humana. Con esta primera obra y con todas las que vendrán, los investigadores de APACS deseamos cultivar y desarrollar un paradigma antropológico e interdisciplinar en el que el saber clásico entre en diálogo con la filosofía moderna y contemporánea y con la ciencia más actual, mediante la publicación de monografías, traducciones, obras de referencia y obras colectivas de alto nivel intelectual. Más aún, deseamos que los trabajos que se publiquen en algunas de las 3 series que conforman esta colección no sean solo un punto final de la investigación, sino un instrumento que abra la agenda académica y que sea depósito del trabajo tanto de nuestros investigadores como de otros académicos e intelectuales que comportan este mismo deseo, el de sentir la urgencia de poner todas las herramientas de pensamiento y la cultura al servicio del ser humano. ¿Son quiméricas estas pretensiones, estos anhelos? Nosotros creemos que no. Valedora de ello es la editorial NUL, a la que pertenecemos,
con más de 100 títulos publicados, la cual en octubre de este año cumple 10 años, año aniversario, como institución editorial consolidada y autosustentable que busca generar y difundir ideas que fortalezcan una cultura humanista que contribuye a la búsqueda dialógica de la verdad. Agradezco de manera muy especial a la directora editorial de NUM, Miriam Núñez Robles, y a todo su equipo por el apoyo, la profesionalidad y el buen hacer en todo el proceso editorial de este libro. Esta colección nace, por tanto, con la aspiración de concretar una metodología de trabajo que haga a la antropología filosófica, la metafísica y las ciencias sociales integrarse en nuevos saberes y nuevas prácticas. Para ello, APAX cuenta con la guía de su consejo directivo, conformado por Vicente Leal, José Alberto Ros y Luis Fernando Valdés, a quienes damos las gracias por su inestimable ayuda y apoyo en el funcionamiento. Manuel Parque, del Instituto Católico de París, John Milgram, de la Universidad de Nottingham de Reino Unido, Juan Fernando Seguí, de la Universidad de Navarra, España, Luigi Notuni, de la Universidad Luisa de Roma, en Italia. Barón, miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas en España. Javier Prades, de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, en España. Claudia Baney, de la Universidad Austral, en Argentina. Pierpaolo Donati, de la Universidad de Bolonia, en Italia. Vicente de Haro, de la Universidad Panamericana, en México. Y René Rochefort, de la Universidad de Copenhague, Dinamarca. A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento por querer apoyar esta iniciativa editorial de carácter académico que con la ayuda de todos ya empieza a dar sus primeros frutos. En consonancia con el espíritu que anima al resto de iniciativas y proyectos del Centro Cultural Deiman, del que formamos parte, de la mano del Consejo Directivo del mismo, encabezado por nuestro benefactor José Medina Flores y el equipo directivo del Centro Cultural Deiman, esta colección desea brindar a los investigadores la oportunidad de publicar obras cuya temática se gire y centre en torno a la existencia humana, su realidad enigmática y misteriosa, su apertura a la trascendencia, su condición espiritual, su capacidad de novedad creativa y un largo etcétera. Una colección en la que mediante textos académicos de diversos géneros se manifiestan la verdad, el bien, la belleza y el amor en la armonía en la que se deben dar en la existencia humana. Ningún ejercicio filosófico puede responder mejor a la inquietud existencial de la búsqueda de sentido que el de adentrarse con vitalidad reflexiva en los sentidos en los que transita la intimidad humana, con la actitud del que se sabe en terreno sagrado. Así entiendo la dirección de esta colección, como la promoción y salvaguarda del valor sagrado de la libertad en el ejercicio intelectual, expresada y renovada en cada publicación. Este es el sueño que hoy ponemos en marcha. Muchas gracias, doctora. A continuación, me permito presentarles a Francesc Torralba. Francesc Torralba nos acompaña de manera virtual en la presentación. Y bueno, Francesc es doctor en Filosofía por la Universitat de Barcelona, doctor en Teología por la Facultad de Teología en Cataluña, doctor en Pedagogía por la Universitat Ramon Llull, doctor en Historia, Arqueología y Artes Cristianas por el Ateneo Universitario San Pacià, Facultad Antonio Gaudí. Actualmente es catedrático acreditado en la Universidad Ramon Llull e imparte cursos y seminarios en otras universidades de España y de América. Alterna la actividad docente con el oficio de escribir y divulgar su pensamiento. Dirige, entre otras, la Cátedra del Pensamiento Cristiano del Obispado de Urgell. Es miembro académico
de número de la Real Academia Europea de Doctores, del Dicasterio de Cultura y Educación de la Santa Sede, dado por el Papa Francisco, y del Comité Científico del Harvard International Seminar New Challenges for Law de la Harvard Law School. Entre sus muchas publicaciones destacan Cuando todo se desmorona, Meditar con Kierkegaard, El hermano del hijo pródigo, del resentimiento a la reconciliación, Humildad y Formar personas, la teología de la educación de Edith Stein. Le cedemos la palabra, doctor. Muy bien, pues gracias en primer lugar. Felicidades por la iniciativa, por el libro, por este primer proyecto de esta editorial. Enhorabuena y gracias en primer lugar por invitarme a participar, no solo en esta presentación, sino también en un capítulo de este libro que hoy se presenta, cuyo título es Teorías contemporáneas de la persona. Es un gozo, es un don, es una oportunidad y que invito a todos y a todas las presentes, tanto digital como presencialmente en el acto, a leer el libro, a estudiarlo, a reflexionarlo, a cuestionarlo, a meditarlo y, si cabe, a criticarlo. Voy a tratar de describir de manera muy esquemática, porque el libro tiene 9 aportaciones de 9 pensadores y pensadoras de distintos lugares, que todos dan como foco de reflexión la condición humana, la persona. Yo valoro especialmente que en el título aparezca la persona. La nomenclatura es importante. Podría aparecer la condición humana o el hombre, pero me parece especialmente relevante recuperar el término persona para referirse a todos los miembros de la familia humana. Se trata de un libro, descripción genérica, luego entraré en algunas ideas clave de los autores y autoras que participan, pero se trata de un libro, en primer lugar, panorámico, que permite una visión muy panorámica de distintas aproximaciones filosóficas, pero también teológicas, a la persona humana. Desde lenguajes, metodologías, terminologías distintas. Hay abordajes personalistas, hay abordajes fenomenológicos, hay abordajes casi existencialistas, hay abordajes desde el tomismo. Por lo tanto, es una aproximación múltiple donde hay una suma de perspectivas que permiten abordar la condición humana desde parámetros distintos pero complementarios. Lo interesante de estos abordajes es que hay lecturas, aproximaciones, que desde la humildad de cada aproximación nos permiten contemplar una cara de este polígono tan complejo que es el ser humano, todo ser humano. Por lo tanto, es un libro panorámico, plural, multiperspectivista, pero donde hay una serie de tesis que están universalmente compartidas, aunque forjadas y articuladas desde lenguajes filosóficos teológicos distintos. Esto enriquece extraordinariamente el libro y eso estimula la inteligencia, la imaginación del lector o lectora que se acerque al texto, que le invito a hacerlo con un lápiz y subrayar para que esas ideas vayan calando en su lectura y no sea una lectura superficial o panorámica o simplemente aparente, ¿no? Decía Schopenhauer que lo importante no es leer, sino releer un texto. Y para releerlo es fundamental el subrayado. Bien, esa es la descripción panorámica, la descripción general, ¿no?
Ahora subrayaré algunas ideas clave de cada uno de los capítulos. Por lo tanto, tengo el riesgo de simplificar, incluso de hacer una lectura un tanto epidérmica de cada aportación. Pero los autores y las autoras sabrán comprender el riesgo. Pero es un modo de invitarles a las lecturas de cada uno de esos capítulos y de ahondar en ellos, porque cada capítulo es como una ventana, desde donde uno contempla al ser humano desde una perspectiva, desde un ángulo de visión. Empiezo por la aproximación del profesor y buen amigo, por otro lado, respetado y admirado amigo, doctor Miguel García Baró. García Baró nos aproxima a la condición humana a partir de una serie de términos que me parece interesante de subrayar. Un término que utiliza, extraído de un filósofo francés, Gabriel Marcel, es el término misterio. El ser humano no es un problema, no es un tema, no es un objeto que se pueda desmenuzar, es un misterio. Y al decir misterio estamos diciendo una realidad que trasciende nuestra capacidad de concebir, conceptualizar, que en último término se escapa, trasciende nuestra racionalidad. Al decir misterio significa que es algo oculto, de misterion en griego, lo oculto. Los alemanes utilizan otra expresión que es Geheimnis, ¿no?, que traducimos como secreto, lo que está secreto, oculto. Bien, pues en el ser humano hay un elemento de enigma, de misterio, que resiste a la actitud de descifrar de la razón. Aún así tenemos la voluntad de comprender, pero siempre es una voluntad asintótica que no podemos perder de vista que algo se escapa, se escabulle a la red que es la razón y el trabajo del concepto, como decía Hegel, ¿no? Die Arbeit des Begriffes, ¿no? Escapa al trabajo del concepto, ¿no? Primera idea que subrayo, y es bueno empezar el libro con eso. El ser humano es misterio, la persona es misterio. Además es singularidad. García Baró, que ha estudiado a fondo a Søren Kierkegaard y lo ha leído y lo ha introducido, reivindica el concepto de singularidad o individualidad a partir de una palabra de imposible traducción, palabra danesa que es enkelte, individuo. Bien, pues cada ser humano, además de misterio, es un ser único, irrepetible, irreemplazable, un ser que no ha existido antes, que no existirá después y que tiene el don de existir como ser único. Y esa unicidad que subraya García Baró la ilustra a partir de algunos autores, pero él bebe especialmente de un autor al que yo también debo particularmente mucho, que es Søren Kierkegaard. Y luego un último elemento quiero subrayar de su riquísimo texto, que es la inquietud como característica central de la condición humana. Y aquí la referencia es a San Agustín. Inquietum est cor nostrum. Nuestro corazón es inquieto. Busca, anhela, aspira a una realidad o a un estado de plenitud que no alcanza en el espacio y en el tiempo. La inquietud como rasgo esencial de la condición humana, por contraposición a la quietud, a la parálisis, a la plenitud, a la perfección. El ser humano es un ser inquieto que aspira a una plenitud que está más allá del espacio y tiempo. Son algunas de las ideas que he encontrado interesantes de subrayar en esta primera aportación del doctor Miguel García Baró. Entro en la segunda, que es un capítulo también especialmente interesante del doctor Alfonso López Quintás.
grandísimo conocedor de Romano Guardini y traductor del mismo, del alemán al español. Y aquí subrayo sobre todo dos ideas que me han parecido especialmente interesantes y que de algún modo están articuladas en su obra antropológica de larguísima extensión y también en algunas de sus últimas aportaciones. El carácter dinámico de la condición humana o del ser humano. Seres en movimiento, seres que se construyen a lo largo del tiempo, por contraposición al ser estático. Un ser dinámico es un ser en proceso. Guardini utiliza una expresión muy interesante. Dice, el ser humano es una obra de arte in fieri, lo que en el ámbito anglosajón dirían a work in progress, ¿no? Una obra que se está haciendo, que no está acabada. Esta dinamicidad, esta capacidad de construirse, este hecho en evolución, esto es el ser humano. Nunca estamos acabados. Stein decía que el proceso de formación de todo ser humano es infinito. Textualmente decía, ein unendlicher Prozess, un proceso infinito. Bien, pues esto evoca la idea de dinamicidad. Siempre estamos en proceso de devenir lo que todavía no somos. Ya somos algo, pero estamos llamados a ser o a devenir lo que todavía no somos. Esta idea de dinamicidad me parece muy interesante de la antropología que propone López Quintas. Otra idea que quiero subrayar, que es muy presente en su obra, es la creatividad. El ser humano como un ser que no está condenado a repetir o condenado a imitar fatalmente, sino que tiene capacidad creativa, imaginativa, propositiva, de introducir la novedad en la historia. Contra las tesis fatalistas o deterministas, donde no hay nada nuevo y todo es la repetición de lo mismo, López Quintas defiende la capacidad creativa del ser humano como ser creado a imagen y semejanza de Dios en tanto que creador. Me parece que esta idea de la creatividad y de la dinamicidad son ideas especialmente nucleares de la aportación del profesor López Quintas. Una tercera aportación que también invito a leer, a pensar, a meditar, es la del profesor Jacinto Choza, gran conocedor de la antropología filosófica, uno de los referentes de la antropología filosófica en España y en el conjunto de los países de habla hispánica, ¿no? Una primera idea que subraya es ese fondo insondable. En el ser humano hay un fondo insondable. Me parece interesante frente a los reduccionismos. Este libro es un combate contra los reduccionismos. El reduccionismo materialista, el reduccionismo espiritualista, el reduccionismo funcionalista, el reduccionismo empirista. Cualquier aproximación que quiera reducir la complejidad del ser humano tiene que ser bienvenida, porque la tendencia es explicar el todo por la parte o a reducir la complejidad en la simplificación. Y Jacinto Choza nos recuerda que el ser humano tiene en él un fondo insondable, que no tiene fin, vaya, que es un océano. Esto ya lo decía San Agustín, ¿no? Que el ser humano es como un ser limítrofe entre dos infinitos. El infinito que se extiende más allá del macrocosmos y el infinito que se oculta en el adentro de la persona. Un fondo insondable. Y luego subrayo una idea muy interesante que procede del barroco y especialmente del gran teatro barroco del siglo de oro español, que es la concepción del ser humano como autor,
actor y espectador. Una idea que aparece en el gran teatro del mundo, en los autos sacramentales, en las obras de Calderón de la Barca. Por un lado, somos autores. La vida no está escrita, la escribimos, proyectamos, decidimos, porque somos seres capaces de libertad. Esa tesis que está en San Agustín. Homo capax libertatis est. El ser humano es un ser capaz de actos libres. Somos autores de nuestra vida, no solo sujetos pasivos de la fatalidad, del destino, del hado, sino que tomamos decisiones en el escenario del mundo. Decidimos lo que queremos hacer, lo que no queremos hacer, a dónde queremos ir, si queremos ejercer la paternidad o no. Autores de nuestra propia vida. Somos actores porque representamos un papel en el gran teatro del mundo. Y en el mejor de los casos ese papel ha sido elegido. Pero el ser humano es un actor que desarrolla en el escenario y además no solo un papel, porque uno es padre, es hermano, es profesor, es escritor, es vecino, es hijo, y son múltiples facetas, múltiples máscaras que nos ponemos a lo largo de nuestra vida. Y luego además podemos ser espectadores, que esa es la idea interesantísima que aparece en este texto de Jacinto Choza y que me ha recordado Ortega y Gasset, donde decía que el ser humano puede ser espectador de sí mismo. Podemos tomar distancia y podemos vernos a nosotros mismos desde platea, desde el patio de butacas y contemplar qué hacemos, cómo lo hacemos, pensar por qué lo hacemos. Y eso es clave para mejorar como ser humano. Yo le llamo la capacidad de tomar distancia, de ser espectador de uno mismo. Y esa es una potencia que está plenamente desarrollada dentro de las potencias de la inteligencia espiritual del ser humano. La capacidad de tomar distancia y ser espectador de uno mismo, eso permite la autocrítica, la autovaloración, la enmienda, el arrepentimiento, la petición de perdón, en definitiva, la mejora moral del ser humano. Valoro especialmente esta parte de la obra y este texto de Jacinto Choza. La cuarta contribución es de Carlos Díaz y procede desde un ángulo que es propia de su pensamiento, tan conocido en el conjunto de España, también particularmente en México, con el que me une una profundísima amistad y además le tengo gran admiración. Y su perspectiva es desde el personalismo comunitarista, donde desde tantos años se ha ubicado y ha escrito tantas y distintas obras en su prolífica producción como pensador. Bien, pues el centro de gravedad de su aportación es justamente la relación y particularmente la partícula copulativa y. El yo y tú, para evocar a Martin Buber, autor que conoce, ha introducido, ha traducido del alemán al español, ¿no? Lo que los alemanes dirían el Zwischen, ¿no? El entre tú y yo. Y claro, el foco está puesto en el valor central que tiene el vínculo, la relación, para entender la construcción del sujeto. La relación no es algo que venga después, sino que es elemento decisivo para comprenderse a sí mismo. Somos gracias a los demás. Lo expresa de un modo mucho más extenso en su libro de varios volúmenes, Soy amado, luego existo. Esa transformación que lleva a cabo Carlos Díaz del dictum cartesiano
pienso, luego existo, soy amado, coma, luego existo, ¿no? El valor de la relación. Por lo tanto, es un texto contra la idea del ser humano como un ser autosuficiente, solipsista, cerrado, como una mónada, encerrado en su ego. El yo existe confrontado al tú, crece en relación con el tú y solo puede desarrollar su proyecto de vida o realizarse plenamente, para utilizar la expresión de Abraham Maslow, si hay comunidad. La comunidad es constituyente y constitutiva. De ahí la importancia de subrayarlo en sociedades muy fragmentadas, individualistas, atomizadas, como las que estamos viendo, y en proyectos de vida completamente narcisistas, individualistas, donde el otro es concebido como un obstáculo, o como un enemigo, o como un rival, o como una amenaza, o como un infierno, pero no como un don o como una gracia. Y luego quiero subrayar otro elemento de este texto, que es el análisis tan afinado que hace Carlos Díaz de la desesperación. Nutriéndose de la enfermedad mortal de Søren Kierkegaard, publicado en julio de 1849, Díaz hace una verdadera disección de las distintas formas de desesperación que puede sufrir el ser humano y que sufren muchos seres humanos, como una mala relación con uno mismo. Dice Kierkegaard que la desesperación es una relación desarmónica o falsa o excesiva o simplemente patológica o mala con uno mismo. Y por lo tanto, además de abordar el yo y tú, aborda también la relación con uno mismo y las distintas formas de desesperación que puede acarrear esta relación con uno mismo. Especialmente interesante, porque es un texto que describe muchas situaciones de muchos seres humanos en nuestra vida contemporánea y es capaz de ayornar, poner al día, un tipo de lenguaje que en Kierkegaard es un tanto críptico y hermético, y como buen comunicador y buen profesor, Carlos Díaz sabe presentar de un modo que uno es capaz de descifrar y de comprender. Gran texto. El texto número 5, la quinta aportación que voy a subrayar, es del profesor Mauricio Beuchot. Es una aportación rigurosa, es una aportación con un lenguaje conceptual enormemente elaborado y sofisticado, del que voy a subrayar dos ideas que me parecen claves. Una, la idea del ser humano como microcosmos. No es nueva, pero el abordaje y la lectura que ofrece Beuchot tiene mucha originalidad. Es una afirmación que está ya en los filósofos griegos, ¿no? Ser humano como un orden minúsculo o un pequeño orden que viene a ser como una síntesis en pequeño del macrocosmos. Por lo tanto, donde hay cosmos hay orden, hay interdependencia de elementos, ¿no? Es un microcosmos que además, segundo, tiene una intencionalidad. No es un sujeto pasivo, estático, sino un ser que apunta, que sale de sí mismo, que tiene una finalidad, un ser de fines, pero microcosmos. Pero además es un microcosmos inestable, frágil, vulnerable, un microcosmos inconsistente, que no tiene por sí mismo el ser, sino que le es dado. Y por lo tanto, hasta cierto punto, contingente o indigente, ¿no? Un pequeño orden.
que está llamado a ser guardián y servidor del cosmos. Me parece una idea muy interesante que evoca el relato del Génesis, ¿no? Ser humano es microcosmos, consciente e intencional, pero cuyo fin es guardar ese gran universo y servir. Y eso evoca un tipo de relación con la naturaleza, que tiene que ver con una relación de cuidado, de atención, algo que expresa de un modo muy bello y por otro lado muy claro el Papa Francisco en Laudato Si, 2015, y luego recupera en 2023 y ahonda en Laudate Deum. Pero son tesis que aparecen aquí y que simplemente he expresado de manera muy breve, y que es uno de los textos que, por su complejidad conceptual y su rigor terminológico, merece un par o tres lecturas, ese artículo. Profesor Sellés, también muy conocido en sus aportaciones a la antropología filosófica, explora el ser humano superando en primer lugar tanto la visión monista como la visión dualista. Y propone una aproximación tridimensional o trinitaria o triádica al ser humano. Por lo general, lo que observamos en las antropologías occidentales es una aproximación monista que reduce la complejidad a un solo principio, por ejemplo, la materia, monismo materialista, o dualismo antropológico. Lo observamos de un modo evidente en la obra de René Descartes con la distinción res cogitans, res extensa. En cambio, la aportación de Sellés es una visión triádica que recuerda la comprensión del ser humano bíblica, ¿no? Donde no es monista ni dualista y se reconocen tres dimensiones o tres caras o tres elementos de ese único ser, que es el ser humano. La dimensión anímica, lo que traducimos del latín como ánima, y en último término del hebreo como nefesh, la dimensión espiritual, que del griego traducimos como neuma, spiritus latín, y en último término el hebreo como ruach, el espíritu que sopla, y sarx, carne, basar. Esos tres elementos son subrayados a partir de un lenguaje donde por un lado recoge aportaciones filosóficas de un pensador extraordinariamente relevante y todavía poco conocido como Leonardo Polo, y en último término Santo Tomás de Aquino como fuente de inspiración en la distinción entre naturaleza, esencia, acto de ser. Por lo tanto, estamos en una parte del libro donde se abre una ventana también sobre el ser humano, también sobre la persona, pero desde un lenguaje, una comprensión que, sin entrar en conflicto con las demás, tiene también su propio lenguaje, terminología, metodología y sobre todo esta aportación triádica del ser humano o visión triádica de la condición humana. Hay una aportación, que es la penúltima que quiero subrayar, de la profesora y doctora Blanca Castilla. Es una aportación que me ha parecido muy interesante y que voy a subrayar algunos aspectos, donde además también cita fuentes de enorme densidad intelectual, como Santo Tomás de Aquino, el gran filósofo vasco Xavier Zubiri y de nuevo Leonardo Polo,
junto también con algunas referencias a la antropología de Karol Wojtyła, cuando antes de convertirse en papa de la Iglesia Católica, recuerden, era profesor catedrático de antropología y ética en la Universidad Católica de Lublin, donde desarrolló su tesis doctoral sobre Max Scheler, ¿no? Subrayo algunas ideas que me parecen especialmente interesantes, ¿no? Por un lado, la noción de irrepetibilidad. Somos irrepetibles. Cuando tomamos conciencia de esta dimensión, experimentamos un cierto vértigo. La idea de que no habrá nadie como tú, no ha habido nadie como tú, y no hay nadie como tú en el presente, es algo que genera verdaderamente vértigo, porque significa el valor incalculable de cada ser humano. Tan incalculable que no podemos poner precio y que reconocemos una dignidad intrínseca o inherente, o en un lenguaje ya más filosófico como el que utiliza Infinita Dignitas, una dignidad ontológica, ¿no? Entonces, por un lado está la irrepetibilidad, que es algo que merece ser pensado, ¿eh? Porque a veces vivimos como clones, a pesar de ser irrepetibles, o vivimos miméticamente, o existimos inercialmente, a pesar de ser únicos. Pero hay una tendencia a olvidar, o a ningunear, o a simplemente vaciar esa irrepetibilidad de cada ser humano. Otro elemento que me ha parecido muy interesante es todo el concepto de don, que algunos filósofos han desarrollado, por ejemplo, Karol Wojtyła, el valor de la autodonación, pero también otros tantos filósofos, Jean-Luc Marion, de otro modo Carlos Díaz, Marcel Mauss, Claude Breuer, ¿no? La idea del don, ¿no? La existencia de cada uno no es un mérito. Hemos sido engendrados. Hemos sido paridos. Nos ha sido dada la existencia y también la naturaleza. El don de ser no es un mérito, sino que es algo que recibimos, subrayo, gratuitamente. La idea de don está muy ausente en la filosofía contemporánea, con algunas salvedades, ¿no? Por ejemplo, subrayo también las aportaciones de Michael Sandel a propósito del valor del don en su libro Contra la perfección. Bueno, pues en este artículo y aportación de Blanca Castilla hay toda una hermenéutica del don, un reconocimiento del don y un introducir la noción de que lo esencial nos es dado. Lo esencial nos es dado, tanto a nivel de la exterioridad como a nivel de la interioridad, la imaginación, la inteligencia, la sensualidad, la condición sexuada nos es dada. Y eso también está muy presente en este artículo de esta autora, ¿no? El ser humano no es un ser que tiene un elemento extrínseco que llamamos sexo, sino que utilizando una idea que está en un filósofo español, discípulo de Ortega, como saben, Julián Marías, es un ser sexuado, no que tiene como un elemento extrínseco un sexo. Somos seres sexuados, ¿no? Me parece importante eso, porque evoca una condición de ser y no un elemento adventicio o una nota a pie de página o un elemento accidental, para decirlo con Aristóteles, ¿no? Y finalmente voy a subrayar un último artículo, no voy a hablar de mi aportación, como pueden imaginar, que es el de Pilar Fernández. Pilar Fernández
aborda la cuestión de la persona, primero desde un lenguaje que evoca en gran parte terminología de Xavier Zubiri. Por ejemplo, la distinción entre personeidad y personalidad. Distinción muy clave en determinados debates bioéticos del principio de la vida, la distinción entre lo que llamamos personeidad y la personalidad, ¿no? Estas distinciones que también otros autores de nuestro contexto cultural defienden a la hora de defender el valor y la dignidad de todo ser humano desde el principio hasta su muerte, independientemente de sus expresiones externas y su funcionalidad. Subrayo también otro elemento que me parece especialmente interesante, que es todo el análisis del ser humano como un ser capaz de amar. Capax libertatis, decía antes citando a San Agustín, ahora digo capax amoris, un ser capaz de amar y que puede ser educado y desarrollar una paideia del amor, ¿no? Me parece especialmente interesante porque muchas veces en las definiciones de persona decimos ser racional, y no cabe duda, decimos ser lingüístico, recuerden la afirmación de Charles Taylor, el animal lingüístico, decimos zoon politikon, y evocamos a Aristóteles, pero deberíamos subrayar a fondo el ser hecho para amar y para ser amado, en pasivo y en activo, ¿no? El ser hecho para amar y para ser amado. Y hay un desarrollo interesante donde además introduce la libertad, la finitud y finalmente el tema de la conciencia existencial. Una palabra que hasta ahora no había citado y que en algunos diálogos a propósito de la diferencia persona-máquina, persona-robot, con frecuencia aparece la palabra conciencia. El ser humano es un ser dotado de conciencia, ¿no? Y aquí Pilar Fernández Beiter analiza la conciencia existencial. ¿Qué es eso? Porque también está en el mundo un árbol y está en el mundo un conejo, ¿no? Y sin embargo el ser humano es capaz de darse cuenta que está, tomar conciencia de su existencia y de su esencia, de que existe siendo alguien único. Y eso tiene que ver con este acto de conciencia que es prerrogativa de la condición humana, característica exclusiva del ser humano, la conciencia de existir, la conciencia de ser y tener una naturaleza, la conciencia moral, la conciencia trascendente. Por lo tanto, aquí hay todo un ámbito que permite ulteriores desarrollos. Y eso es finalmente lo que quiero subrayar de este libro, que invita a pensar. Y ojalá todos los libros de esta colección inviten a pensar. Porque nos encontramos en un contexto que todo invita a no pensar. Todo invita a repetir, a imitar, a comprar, a consumir, a distraerse, a entretenerse. Y este es un libro que invita a pensar. Cuando uno piensa, entra en un terreno, entra por una ruta que no sabe lo que acabará pensando. Esta es la aventura del pensar. Que cuando uno piensa de verdad, no sabe lo que acabará pensando. Y el libro invita a pensar. Y por tanto nos invita también, y termino, a romper tópicos, estereotipos, reduccionismos, visiones muy sesgadas, ridículas incluso de la condición humana.
enaltece al ser humano, le dignifica y nos permite descubrir el tesoro infinito que oculta cada ser humano dentro de sí y su infinita dignidad. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por su exposición, doctor. Finalmente, les presento a nuestro otro coeditor, Martínez. Universidad Pontificia de Comillas, con máster en estudios avanzados en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor investigador en APAX, Centro de Investigación en Humanidades, profesor del Instituto Teológico Digital, además de colaborar con la impartición de cursos en diferentes instituciones académicas de España y México. Es autor de los libros El sufrimiento en la vida, reflexiones sobre la esencia humana a partir de Michel Henry y Conversaciones con el diablo. Su investigación se dirige hacia el estudio de la fenomenología francesa y la filosofía moral kantiana, abordando las temáticas del mal, el sufrimiento, la tentación y su papel en la vida humana en diversas publicaciones y artículos científicos. Adelante, doctor. Vale, muchas gracias. Creo que se oye bien, ¿no? ¿Sí? Vale. Pues nada, en primer lugar, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Sobre todo también transmitirle aquí online un agradecimiento especial al profesor Torralba por la excelente exposición que ha hecho sobre el libro, que creo que ha servido para resumir muy bien los contenidos. Y nada, a mí como editor me toca tomar una distancia. Me he atribuido ese papel, pero me vais a permitir que me lo atribuya, junto con Juliana también, que somos los editores. Me he tomado la libertad de tomar una distancia crítica con respecto al libro para aportar una cierta perspectiva general sobre él que he querido resumir como en 6 puntos, ¿no? Entonces voy a ir tratando sistemáticamente cada uno de esos 6 puntos para así que la exposición sea ordenada y que la puedan ir siguiendo correctamente. En primer lugar, voy a volver a repetir una palabra de agradecimiento, pero esta vez con un contenido muy concreto, ¿no? Que sí que me gustaría agradecer, sobre todo a todas las personas que formamos parte del Centro Cultural Lehmann, a mis compañeros de APATS y a los autores mismos del libro. Me gustaría agradecerles el hecho de que hayan dado voz a una temática no muy presente y no muy escuchada en el ámbito filosófico actual. No es lo más habitual que la antropología filosófica sea algo que se cultive de una forma sistemática. De hecho, incluso el propio libro, cuando uno lo lee, pues da cuenta de esa falta a veces de sistematicidad y de no diálogo entre ciertas perspectivas, pero luego andaremos más en ello. Sobre todo porque creo que dando voz a esta temática se cumple algo que es muy propio de la esencia humana, que no es tanto la capacidad para constituir significados, sino para dar significado a otros. Es decir, ayudar a otros a que otros encuentren significado en su propia vida. Creo que esto es un apunte muy central, porque claro, este libro ha sido promovido desde unas ciertas coordenadas, o sea, se ha pretendido crear con este libro un ambiente cultural o un cierto ambiente de transformación cultural. Ahora bien, esa transformación cultural creo que hay que entenderla bien, porque a veces la entendemos como una transformación cultural que viene desde arriba, como si los conceptos intelectuales fueran capaces de modificar las estructuras sociales, el mundo, ¿no? Y la vida en la que vivimos. Precisamente yo creo que ocurre un poco al contrario, que este libro probablemente, y esa es mi perspectiva, nace de la determinación de ayudar a los hombres o ayudarnos a nosotros a compartir el destino de los hombres hoy en día. Es decir, de que nosotros seamos capaces de adaptar, mejor dicho, la verdad a cada uno de nosotros. Y creo que a este respecto, una de las cosas que yo veo que falta claramente en el libro es el intento de una formulación filosófica de un principio encarnativo de la existencia. La sabiduría se da en una carne. Y es cierto que las perspectivas que aportan los distintos autores sí que insisten en este tema cuando tratan la dimensión de misterio, pero a veces sí que queda esa dimensión de misterio desdibujada por el hecho de considerarlo como algo completamente ausente.
Sin embargo, yo creo que la presencia del misterio tiene que ver con una presencia que de alguna manera sobrepuja sobre nosotros mismos. Es ese fenómeno de autodonación. La donación está presente en la existencia, aunque no sepamos captarla o no tengamos capacidad para captarla. Entonces, esa es la primera idea que quería insistir. La segunda idea tiene que ver con la gestación del libro, ¿no? Porque la gestación de este libro obedece a un trabajo de equipo, ¿no? Y este equipo que forman tanto Juliana como Diego, ¿no? Pues llegamos a una conclusión que es una conclusión compartida por el resto de los intelectuales y filósofos de la actualidad. Tampoco es que nosotros hayamos descubierto nada, pero la constatación a la que hemos llegado es que hoy en día nos encontramos en el entorno cultural, en la cultura actual, una fractura evidente entre saber y vida. Es decir, el hombre, el ser humano, no se encuentra hoy a sí mismo en el ejercicio de los saberes. Y eso no obedece a un fenómeno de que no haya saber, sino que obedece a una hipertrofia del saber, a un excesivo desarrollo del conocimiento científico que en su capacidad para procedimentalizar el conocimiento humano lo ha hecho capaz de infinitas técnicas que en vez de fomentar esa búsqueda del sentido propio del hombre, las grandes preguntas que todos nos hacemos, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Pues resulta que lo que está sirviendo es justamente para lo contrario, para ocultar ese sentido e incluso anularlo e incluso crear una especie de naturaleza sin el hombre, sin el ser humano, porque el ser humano y su condición finita y encarnada es el problema que hay que eliminar de la ecuación. Eso es lo que pretende en último término las reflexiones actuales de la inteligencia artificial, que no haya defecto, que no haya finitud, que no haya contingencia. Por eso insistía antes tanto en que creo que falta una formulación filosófica clara y evidente de lo que significa la encarnación, incluso desde el punto de vista cristiano. Creo que falta. Pero bueno, para eso estamos, para seguir prolongando, ¿no? Para seguir haciendo. Esa reducción del conocimiento a la que ha procedido la ciencia, lo que ha contribuido es, como ha dicho el profesor Torralba, a una reducción de la esencia humana. ¿A qué? A mero problema a resolver. Eso es hoy en día como se trata al hombre. Es un mero problema a resolver que además está sujeto a toda clase de hermenéuticas. Es decir, la esencia humana, para comprenderla hoy en día, hay que someterla a una hermenéutica, a una especie de hermeneutización radical. Con lo cual, las visiones que se aportan en este libro son inmediatamente descartadas y no excusadas porque no tienen ningún valor, ni siquiera cognoscitivo. O sea, que el que lea este libro, que no se piense que la gente le va a comprender mejor, sino que probablemente va a servir para que la gente piense que no se está enterando de qué es lo que va el mundo y cómo uno se tiene que comportar como ser humano en el mundo. Y yo creo que esa transición entre lo que es nuestra condición espiritual, que aquí se defiende en el libro, y nuestra realización en el mundo, es lo que está en crisis y somos nosotros mismos los que no estamos dando con la tecla para resolver esa crisis. Entonces creo que eso es otra clave importante. Pero claro, el problema de esta reducción a la que ha procedido la ciencia, esta reducción de la esencia humana a mero problema, es que no da cuenta de algo, de una experiencia íntimamente vivida que todos tenemos de nosotros mismos. Es decir, que todos estamos conviviendo con nosotros mismos, como dice el profesor García Baró, desde la cuna a la sepultura, y en cierta medida conocemos inmediatamente lo que somos sin ninguna mediación de orden conceptual, sin ninguna mediación de orden técnico. Todos nos estamos soportando a nosotros mismos. De hecho, nuestra propia corporalidad habla de eso, de ese soporte, más allá de toda mediación estrictamente conceptual. No hace falta que uno se invente una teoría de la persona para saber lo que significa ser persona, sino que uno ya vive como persona, aunque no sepa explicar exactamente lo que es. En cierto sentido, todos intuimos a este respecto que la entraña misma de lo real está constituida por eso que nosotros llamamos persona. Aunque, aquí yo hago una reserva, aunque haya que subrayar la singularidad irrevocable de la esencia humana, sin embargo, y en esto sí que yo peco un poco de aliarme con mi maestro Miguel García Baró, sin embargo, no todo está contenido en ella. O sea, a eso me referiría a continuación porque hay una tentación de, claro, como hoy se está reduciendo toda la esencia humana a problema, entonces vamos a propiciar una especie de reacción conservadora para entonces hacer una objetivación de lo que somos. Sí, perdona, que el micro se ve que no me estoy acercando lo suficiente, entonces. Pero bueno, eso es un poco, que no haya esa reacción de tipo conservador, porque eso podría ser un problema. A raíz que
nosotros hemos captado que todos tenemos esa intuición de lo que significa ser persona, por eso surgió la idea de un seminario permanente de antropología. Tiene sentido que nos hayamos inventado un seminario de la nada, sino que realmente lo que estábamos pretendiendo es dar respuesta a esa intuición básica que todos tenemos de nosotros mismos, que además acontece más allá de las palabras. No porque alguien se explique mejor quiere decir que sabe lo que es persona. Puede ser que alguien esté explicando muy bien lo que es persona, entre comillas, y luego se comporte como si no fuera. Y de hecho hay ejemplos de eso. Entonces, por eso propiciamos precisamente este seminario, para poner a la persona en el centro y sobre todo cómo se ha tratado en el mundo hispanohablante. ¿Qué queremos con esto? Propiciar vías de investigación, abrir temáticas. No pretendimos sentar con este libro una palabra definitiva, sino que pretendemos precisamente que se ponga la persona en el centro y se empiecen a iniciar vías de investigación que cuestionen incluso hasta las perspectivas presentes en el libro. Eso es lo que se está pretendiendo con este libro. Otro apartado, que yo lo he titulado aquí Tentaciones del libro, ¿no? Quiero subrayar una serie de tentaciones que pueden presentar a la hora de que uno lea el libro y las perspectivas de los autores que tenemos presentes, ¿no? Porque los autores que tenemos presentes, pues con sus investigaciones ya muy reconocidas, pueden producir un cierto brillo, ¿no? En nosotros, ante nuestra mirada, una cierta doxa, ¿no? Que nos hace ver que, bueno, ya está la palabra definitiva aquí de la persona escrita. Bueno, eso sería ya demasiado, decir demasiado. Y de hecho, como ha subrayado el profesor Torralba, la condición misteriosa de la persona humana impide eso. Pero sí que yo detecto que hay una serie de tentaciones que hay que subrayar, que son peligros posibles que tiene la lectura. Primer peligro. Yo creo que a veces ciertas antropologías filosóficas corren el riesgo de un abandono prematuro del suelo científico, ¿no? Al adoptar una perspectiva crítica con respecto a lo que son los enfoques científicos, ¿qué ocurre? Que se elimina la capacidad que el ser humano tiene de explorar y orientarse en el mundo y encontrar los límites de ese mundo, que eso es lo que hace esa ciencia. Entonces, creo que una antropología filosófica equilibrada tiene que tener cuidado con llegar a ese tipo de conclusiones de que la ciencia es el enemigo, ¿no? Y establecer dicotomías. Aunque es verdad que cuando la ciencia se unilateraliza en sus aproximaciones a la realidad, entonces se procede a esa tergiversación que es muy grave de la esencia humana y de la que ya tenemos hoy testimonios, la inteligencia artificial. Segundo peligro. El segundo peligro ya lo he apuntado antes, pero voy a volver a insistir en esto, ¿no? Tiene que ver con que ante nuestra percepción de que la esencia humana está en riesgo, pues entonces hay que revalorizarla. Entonces vamos a hacer entonces un proceso de autoobjetivación de la esencia humana que nos ayude a desgranar la realidad de lo que somos, pero a través de esquemas explicativos. Es decir, explicar a la persona como si fuera sus facultades. Y la reducción por eso, ¿no? Claro, esa reducción, en cierta medida, verse que uno puede explicar el ser de la persona, como he dicho antes, no supone ni mucho menos conocerse a uno mismo. Que uno sea capaz de explicar las facultades espirituales que tiene la persona y cómo se imbrican en su mutua interrelación, no quiere decir que sepa nada sobre el ser humano. Quiere decir que habla demasiado sobre el ser humano. Es decir, que conoce demasiado prematuramente todo lo que significa la esencia humana. La actitud o la disposición correcta para abordar el ser de lo que somos, yo creo que estribaría más o implicaría más el hecho de no dar por consabidas precisamente presuntas verdades que nosotros nos formulamos a partir del brillo que nos generan ciertas opiniones de lo que significa ser persona, que vienen recogidas aquí en el libro. Entonces hay que tener mucho cuidado con asumir un sistema, porque el acceso a la persona no es sistemático y estamos entrando en una realidad, como decía antes Juliana, que es sagrada. O sea, y a veces hablamos de ya, ¿no? Ya está explicitado, aquí ya está explicado. No, no está explicado. Simplemente se está intentando deletrear un misterio, deletrearlo. Y además deletrearlo con una especie de balbuceo incesante. Estos son balbuceos y hay que tomarlos como tales. Claro, además hay una razón de fondo para subrayar el peligro de esta objetivación, de esta autoobjetivación de la esencia humana, que es el hecho de que el espesor con el que sentimos nuestra propia condición, incluso la propia condición carnal, espiritual, que casi es lo mismo, ¿no? De alguna manera pues nos impide hacer esa captación objetiva, como ya he dicho antes. No se puede captar. Estamos ante lo indefinible.
Lo indefinible quiere decir que la esencia humana está terciada por una cierta ambigüedad, como subraya López Quintas en el libro. Pero esa ambigüedad tiene un valor positivo. Nosotros le atribuimos un valor negativo a la ambigüedad, pero la ambigüedad es eminentemente positiva. Es decir, saca posibilidades de la esencia humana que no estaban previstas. Saca posibilidades de que yo afronte acontecimientos, me ocurran cosas y esos acontecimientos saquen de mí cosas que no sabía que estaban. Por ejemplo, el amor. Aparejada la idea anterior, y ya voy acabando, aparejada la idea anterior, y ya como último peligro, creo que es conveniente por eso que el libro nos ayude a forjarnos una idea, una antropología filosófica, la idea de una antropología filosófica, no a priori, sino a posteriori. Es decir, la antropología, para ser realmente antropología filosófica y tener valor heurístico, incluso hermenéutico, requiere ser vivida. Y para eso, el que hace antropología filosófica es muy importante que adopte la disposición de vivir en lo que dice. De vivir en lo que dice. Tomándose el tiempo suficiente para cuestionar todas aquellas presuntas verdades sobre las cuales está construyendo su vida. Y eso es la reivindicación última del socratismo, al final. Creo que no hay antropología filosófica posible sin volver otra vez a la fuente socrática de la filosofía. Porque si no, vamos a generar formas ideológicas de ver a la persona humana. Y ese es uno de los peligros latentes. Y ya por último, me salto aquí alguna cosa que tenía más, pero ya para no abusar de vuestra paciencia es mejor que ya vaya acabando. El doctor Torralbantes ha subrayado mucho el rescate que en el libro se hace del término persona. Yo estoy de acuerdo con ese rescate, pero también tendremos que ver, y eso es nuestro proyecto de investigación, tendremos que ver hasta qué punto ese término responde a la realidad de la esencia humana, que no solamente está afectada por su propia singularidad, sino también por las cosas que le pasan. Porque las cosas que le pasan y las cosas que la persona hace, su acción, también dicen algo de lo que es. Entonces, esto yo creo que hay que dejarlo ahí. Entonces, mi cuestionamiento de fondo es, ¿en qué medida un término que es jurídico, como la noción de persona, y que sale en un contexto, y que solo es utilizado en un contexto teológico, es decir, para referirse a las relaciones intritrinitarias, es aplicable a algo así como la realidad singular de la persona humana? No vaya a ser que a lo mejor estemos hipostasiando a la persona humana y convirtiéndola en una especie de reducto, ¿no?, de infinita riqueza que nosotros a través de nuestros esquemas nos dedicamos a desgranar como si estuviéramos cortando un chorizo por partes, ¿no? Creo que esto hacia lo único que apunta es, por eso el libro y en general la investigación que se hace en APATS, apunta a la necesidad de un estudio de las notas antropológicas del ser humano, que es lo que estamos haciendo en el seminario que estamos continuando permanente de antropología, ir recorriendo esa noción de persona en los distintos autores de la antigüedad para encontrarnos que a lo mejor esa noción de persona no está tan presente como nosotros la creemos. Porque, por ejemplo, en la patrística, la noción de persona ni comparece, sobre todo en lo que es San Ireneo y Orígenes. Esa noción que nosotros tomamos de la revelación cristiana. Y bueno, ya con esto ya. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Muy bien. Ahora nos gustaría abrir el micrófono al público para escuchar algunas preguntas o comentarios que quieran hacer a nuestros autores. No sé si alguien del recinto quiere realizar alguna pregunta. Se ha dicho, se han recalcado muchas cuestiones, ¿no?, que giran en torno a este término, y algo que a mí me llamó mucho la atención fue que un poco al principio se habló de esta relación con el otro, ¿no?, bueno, no solamente, pero se puede llegar a ser persona también en la medida en la que te pones ante un tú, ante un otro, ante esa totalmente otredad, ¿no? Y un poco ya más al final se ha hablado de la individualidad del hombre, o sea, de esa absoluta individualidad entendida como irrepetible. Entonces, se me hacen un poco nociones contrarias entre sí. Entiendo que es una noción que enriquece al mismo hombre y que es parte de su propia riqueza, pero me gustaría escuchar un poco acerca de cómo esto se podría entender en un todo, ¿no? Algo que parece a su vez tan contrario, ¿cómo podría llegar a reconciliarse? No sé, aquí como que no le hago específicamente a alguien, solo
Si alguien pudiera aclarar un poco. ¿Cree que podría darnos una respuesta, doctor Torralba? Digo que breve, gracias por la pregunta, gracias también por el comentario. En efecto, a priori puede parecer una contradicción, ¿no? Reivindicar ¿Puedes esas... reformular así sintéticamente para que te pueda responder también? Sí. Ahora se oye, no sé si el doctor Torralba, no sé si nos oye. Sí. Yo les oigo, ¿eh? Yo les Ah. oigo. ¿Se me oye? Sí. Perdón, doctor Torralba, ¿nos escucha? Sí, les escucho bien. Ah, perfecto. ¿Nos podría responder a esta pregunta del auditorio? Sí, lo haré muy brevemente porque tendré que Gracias. ausentarme ya, pero haré una respuesta muy breve a una pregunta que es valiosa, compleja y además profunda, ¿no? No se trata de contraponer singularidad a relacionalidad. Ambas cosas están en el ser humano. García Baró en su artículo habla del ser humano como una coincidencia de opuestos. Coincidentia oppositorum. Nosotros somos el resultado de una relación, cada uno de nosotros. Si nuestros padres no se hubieran unido, no estaríamos. Somos la resultante de una relación que tuvo lugar al principio. Luego interaccionamos con otras personas. Por lo tanto, la individualidad, por un lado, es algo dado al principio, pero es algo que se construye también en interacción con los demás, ¿no? Pero hay un elemento dado, ¿no?, que es ese ser que soy y que soy desde el principio como consecuencia de una relación interpersonal entre un hombre y una mujer. Entonces, somos fruto de esa relación, consentida o no, querida o no. Eso nos genera la primera singularidad, nuestro código genético, la singamia, el ADN, los 46 cromosomas de cada uno, y luego la interacción con la madre y con el entorno exterior al nacimiento que nos va construyendo como seres únicos, ¿no? Por tanto, yo no lo plantearía como una disyuntiva, o lo uno o lo otro, sino que somos únicos, somos en relación, somos gracias a la relación, nos construimos en interacción y no nos podemos comprender a nosotros mismos sin recordar los vínculos y relaciones que desde el principio somos. Esto es algo que ha subrayado especialmente el personalismo comunitarista, ya sea el francófono o sea el germanófono, Buber o Mounier, para poner dos ejemplos muy conocidos del siglo XX. Gracias. Les tendré que dejar yo, que tengo ahora un compromiso, y agradezco muchísimo tanto la invitación como la atención que han tenido conmigo. Gracias a todos. Tenemos una pregunta más que ahora voy a dirigir tanto a Juan Pablo como a Juliana. Esta surgió de redes sociales y nuestro usuario José Díaz está preguntando ¿qué es el espíritu y qué es amar? No sé si alguno de los dos quiera responder en este sentido. Bueno, muchas gracias por la pregunta, José. Pues creo que es el espíritu y qué es amar. Creo que habría que formular adecuadamente esa pregunta.
para poder responderla. Más bien, el espíritu es un quién, como la persona, y el amar es un quién. Si no objetivamos las nociones y hacemos del amor y del espíritu y de un abstracto, ¿esto responde algo a su pregunta? Quizás no, pero pienso que la reconduce y que permite abordar la cuestión sobre el espíritu y, ¿qué era lo otro? El espíritu y el amor. Esto es el amor. Reconduce las cuestiones quizás hacia la perspectiva adecuada, ¿no? Porque si no nos movemos en ámbitos de nociones generales, universales, que poco nos dicen existencialmente y poco nos explican. Aquí tenemos a una futura casi ya doctora que está trabajando la noción de espíritu, Raquel, y quizás ella nos podría ayudar, pero bueno, no voy a ponerla en el compromiso, pero en muchas ocasiones, hablando con ella sobre la noción de espíritu, en el autor que ella trabaja, hemos llegado y vislumbrado a la conclusión de que tampoco el espíritu se identifica con la persona, ¿no? Sino que es una dimensión de la persona, ¿no? En la que permite que se imbriquen, que dialoguen, que confluyan la intimidad, la exterioridad, la inmanencia, la trascendencia, la singularidad, como respecto a la pregunta de Adriana, la singularidad con la dimensión relacional del ser humano. Entonces, nuestra dimensión espiritual se puede identificar con nuestro quién y es lo que nos da una cierta unidad o identidad al ser, a la existencia que somos. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. ¿Tenemos más preguntas en el auditorio? Adelante, por favor. Juan Pablo, ¿no? Mencionabas que extrañabas una cierta falta como de sistematización en los artículos que componen el libro, ¿no? Y que si bien no son voces pues disímiles o equívocas sobre lo humano, al final de tu intervención decías que en general el trabajo de la antropología filosófica como que observa una resistencia a la sistematización, ¿no? O sea, por una parte se extraña, pero por otra parte se echa como en evidencia la dificultad que en sí misma posee. Y la pregunta es si no este balbuceo que la antropología filosófica parece ser en su intentar decir algo sobre el misterio de lo humano, la pregunta como más en concreto será si no en realidad las versiones como holísticas que aspiran a mirar un poco más lo sacral o mistérico del ser humano, pues eso, apuntan hacia un lado del horizonte y las versiones más analíticas de la antropología acotan como algunos de sus escorzos más concretos. Entonces, ¿no será que esto que creemos que es una disciplina filosófica o una teoría, no será más bien como una danza entre estos horizontes que en realidad es más bien una reflexión y no tanto una disciplina? Eso sería un poco la pregunta. Bueno, tradicionalmente, se oye bien, ¿no? Sí. Tradicionalmente se ha afirmado ya muchas veces que el objeto de la antropología filosófica es muy difuso, ¿no? O sea, cuando uno trata de tratar esa realidad poliédrica que incluso se ha referido el doctor Torralba antes de lo que significa el ser humano, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que no llegas por medio de una visión sinóptica a ella. Desde ciertos enfoques filosóficos sí que pretenden que las visiones sinópticas, es decir, las visiones del hombre desde la esencia humana, sí que producen cierto rendimiento, pero creo que tienen peligros innegables,
porque precisamente la condición espiritual del hombre, que es la que le aporta la unicidad de la existencia, lo que hace que la existencia devenga, es decir, saque posibilidades de ella misma, que no estaban previstas ni siquiera para ella misma, pero también saque posibilidades de las cosas que acontecen, pues que deben de alguna manera anuladas. Entonces, no es que no se pueda hacer una disciplina sobre ello, pero sí que la forma de referirse a esa realidad tiene que basarse en un esfuerzo de la conciencia, no tanto por hacer explícitos contenidos que yo pueda controlar, sino contenidos que me permitan vivir abierto, ¿vale? Sobre todo vivir abierto a los demás, es decir, ayudando a que la carne del otro, que es el que tengo al lado, se pueda expresar cada vez mejor, pero no porque yo sepa lo que es la expresión mejor, sino porque yo estoy deletreando en el contacto de carne a carne, yo estoy deletreando con la otra persona el misterio, que es como cuando hablamos, ¿no? Los unos con los otros. Entonces eso requiere una inversión, en cierta medida, incluso de la forma de hablar filosófica, que no tienda tanto a la procedimentalización conceptual, sino a un lenguaje más de estilo que a veces toque lo poético y que permita que esa dimensión interior se exprese, a la vez se retire, ¿no? Entonces, esas formas de comunicación indirecta creo que son muy importantes. O sea, no se puede comunicar objetivamente el ser de lo que uno es. Eso yo creo que es un error. Y si de alguna manera alguien que está leyendo el libro saca la conclusión de que con una determinada comprensión de la realidad humana ha comprendido al ser humano, creo que lo está mal comprendiendo, no lo que es el libro, sino la realidad de la esencia humana. Y entonces por eso advertía un poco al final de la posibilidad o del peligro que tienen ciertos enfoques ideológicos. No vaya a ser que una reacción científica, ultracientífica, de progreso científico, le siga una reacción ultraconservadora que trate simplemente de cristalizar la esencia humana en categorías que ni siquiera encajan con ella. Entonces, al final, ¿qué estás subsumiendo a la persona en qué? En una idea. Y es posible que al subsumirla en una idea y construir esos enfoques antropológicos, pases luego a tratar la realidad humana desde esa idea. Y ahí es donde acontecen todos los enfoques fanáticos. Incluso enfoques de carácter gnóstico. Es decir, que yo, por creerme que estoy obteniendo un conocimiento acerca de la persona, crea que estoy salvándome y salvando a los demás por medio de ese conocimiento. Que eso es el sentido fundamental de la palabra gnosis, que tal y como se usaba en la patrística es salvación. Entonces, eso es lo que te podría responder. Por supuesto, no es una disciplina como las disciplinas que pueda replicar lo que es los procedimientos científicos. No estamos hablando de eso, pero sí que es una disciplina más de carácter sapiencial, ¿no? Es una disciplina que lo que hace es intentar invertir los modos de mirar lo que es uno mismo, para, a través de los diversos escorzos que se van mostrando de uno mismo, tratar de ir deletreando palabra por palabra, diciendo y desdiciendo lo que uno es. Eso es lo que te podría responder. No sé si te he respondido exactamente, pero... Muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas, me parece, entonces voy a proceder. Muchas gracias. Agradecemos la participación a los editores y autores de la obra, Juliana Peiro Pérez y Juan Pablo Martínez, así como a nuestros autores, especialmente a Francesc Torralba, que nos acompañó en esta presentación. Y además, Editorial NUN les agradece por haber asistido a todos a este evento y los invita a adquirir el libro en nuestra página web editorialnun.com.mx, en Amazon, en Gandhi, en Porrúa, en Casa del Libro, en Kobo y en Bookmate, así como impresiones bajo demanda en el resto del mundo. Alguien más nos preguntó en el público sobre el caso de Ecuador. Entonces, les pedimos que nos manden un correo directamente a contacto@editorialnun.com.mx, por favor. Muchas gracias a todos por venir.